voy a estar compartiendo sobre la vida de Jacob. Y yo le puse por título como el ángel le preguntó a Jacob antes de darle la bendición. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y ese es el título de esta plática en esta mañana. Y quiero que vayamos a Génesis 32, del 22 al 28. Y dice, y se levantó. ¿Ya todos lo tienen? Digan un fuerte amén, y si no, miren al que está al lado que tiene Biblia, y si no, acá enfrente. ¿Sí traen sus Biblias o no? Amén. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que él tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, quiero que relatarles un poquito la historia de Jacob antes de llegar a este punto. Aquí Jacob estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú. Ya habían pasado años. Pero si vamos capítulos atrás del Génesis, nos vamos a dar cuenta cómo nos dice la Biblia cómo fue el nacimiento de Jacob. Y Jacob, desde que estaba en el vientre de su madre, él fue un guerrero. Dice que él en el vientre de su madre peleó porque él quería ser primero en nacer. Pero no fue así. Esaú fue el mayor, pero Jacob nace agarrado del calcañal o del talón de Esaú, diciendo, yo quiero ser primero, este lugar era mío. Y entonces ahí Isaac le da el nombre de Jacob. Y Jacob significa engañador, tramposo, el que toma todo por la fuerza o por engaño, el que toma el lugar de alguien más. Y a mí me llama mucho la atención, mientras yo leía una y otra vez durante la semana la plática que estamos viendo ahorita, y meditaba y yo decía, o sea, Isaac, sabiendo el peso del nombre, decidió llamar así a su hijo, tramposo. O sea que siempre alguien que le dijera su nombre le iba a recordar, tú eres un tramposo. O sea, desde que tú naciste, estás tratando de usurpar, de quitar, de engañar, de arrebatar. Porque en la cultura judía, cuando nacían los hijos, el nombre quería decir tu destino, tu carácter, tu futuro. Entonces, no era cosa ligera el llamarle Jacob. Ese iba a ser parte de su destino para siempre. No es como nosotros en nuestra cultura que le podemos llamar a nuestros hijos honrando a un ser querido. Era diferente, tenía que ver con el resto de la vida de Jacob. Y entonces pasa el tiempo, Jacob crece y dice la Biblia que los padres escogen a cada quien su favorito, o así lo miro yo, ¿verdad? No lo dice así la Biblia, así lo interpreto yo, de que dice que Rebeca tenía a Jacob, siempre estaba con ella, y Isaac tenía a Esaú. Pero pasa el tiempo y yo me imagino que Jacob siempre dijo, yo quise ser el primero, porque yo sé lo que significaba, él sabía lo que significaba tener la bendición de su padre. Entonces llega el tiempo en que él le compra la bendición de su padre a Esaú por un plato de lentejas, aconsejado por su mamá. Y entonces él va, usurpa a Esaú, tal como decía su nombre. Entonces su padre le da su bendición. Y yo meditaba y decía, bueno, pues qué padre, ¿no? Ya
ya superé lo tramposo, ya fui bendecido. De hoy en adelante mi vida va a ser diferente, porque mi papá ya puso sus manos sobre mí, me bendijo. Pero ¿qué miro? ¿Qué encuentro? Que no fue así. Esa bendición a Jacob le costó huir de casa, porque Saúl se enojó tanto que dijo: me voy a conformar con matarte. Y miramos que Jacob tiene que salir de su casa, tiene que dejar a sus padres, tiene que huir por su vida. Y yo digo, o sea, ¿qué pasa? Te acaban de dar la bendición, lo que tanto querías. Y en lugar de que empezaras a vivir en esa bendición, como tu padre bien lo dijo, al que tú bendigas, ¿qué? Será maldito. Y al que tú bendigas, será prosperado. Tus hermanos, dice, se inclinarán a ti. Pero no, el hermano lo buscaba para matarlo. Y entonces yo meditaba en la palabra y yo decía, a veces así nos sentimos nosotros. Cuando venimos a los caminos de Dios y decimos: sí, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, yo te voy a seguir, yo te voy a servir. Y Dios nos bendice y sabemos que tenemos bendiciones y promesas, pero en lugar de empezar a vivir en esa bendición y en esa promesa, ¿qué pasa? Recibimos aflicción a veces. No tenemos para la renta, los hijos se rebelan, infinidad de cosas. Cada quien tenemos nuestras propias experiencias. Y me recordaba de una palabra que Jesús le dio a los discípulos y decía, en Juan 16:33 dice: en este mundo tendréis aflicción. Dice, pero, hay un pero, después de, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Yo me quedaba, wow, aflicción. ¿Y sabes qué significa aflicción? Es cuando agarran las uvas y las ponen en el agar y las empiezan a machucar para sacarles el jugo. Es cuando ponen una oliva en un molino de 2 piedras y las trituran para sacarles el aceite. Es cuando los soldados romanos atrapaban a un enemigo de Roma. ¿Y sabes cómo afligían su alma? Ponían una roca encima de él hasta que quebrantaban su espíritu, porque esa roca era tan pesada y les causaba aflicción que hasta que ellos les decían, les sacaban la información que ellos querían, o hasta que morían. Me quedé, wow, en este mundo tendremos aflicción, pero Cristo fue quebrantado. Cristo fue molido por ti y por mí. Si tú y yo permanecemos, vamos a llegar un día a ver su rostro. Eso es aflicción. Entonces Jacob se va de su casa y en lugar de caminar en la bendición está afligido porque tiene que huir por su vida. Tiene que llegar a vivir de arrimado con el tío Labán. Imagínate, el niño de mami, el que siempre estaba al lado de ahí, a las faldas de su mamá, cocinando con ella, de irse de su casa, de la cobertura de sus papás, donde él era, se puede decir, era un príncipe. Tiene que llegar como pastor de ovejas a cuidar ovejas que no eran de él. Y dice que Labán lo explota, le roba. Le hace trampa con la esposa, ¿sí o no? Le da una por otra. Él tardó 20 años viviendo con Labán. Y dice que en esos 20 años, el Labán le cambió el sueldo 10 veces. O sea, hasta ahí estamos viendo que Jacob está caminando en la bendición que su papá le dio, ¿sí o no? O sea, yo querría esa bendición por la que tanto luché desde el vientre de mi madre. Porque en lugar de irme bien, parece que me está yendo peor. O sea, dura la vida de Jacob. Dura la vida de Jacob. Y yo me identifico. Porque nosotros también en esta vida tenemos retos. Tenemos la bendición de Dios, pero también tenemos retos. También tenemos aflicción. También tenemos pruebas. Y por si era poco, los hijos de Labán empiezan a decir: ¿saben por qué este tramposo tiene lo que tiene?
es de mi papá. Mi papá se lo dio a costillas de mi papá, no sirve para nada. Y el suegro lo empieza a ver con odio, con envidia y con desprecio. Y ahí se le aparece una vez más Dios a Jacob y le dice: regrésate a la tierra de tus padres, porque te voy a bendecir. Y él agarra sus chivas, sus mujeres, sus hijos y se regresa. Días más tarde lo alcanza Labán y lo acusa de ratero. Le dice: ¿sabes qué? ¿Qué tienes contra mí? ¿Te has llevado mis ídolos? ¿No me dejaste despedirme de mis hijas? ¿No me dejaste despedirme de mis nietos? Y ahí vemos al bendecido afligido. Pero Dios le dice a Labán: no le hables duro a Jacob. Como diciendo, yo lo defiendo a él. Y entonces volvemos ahí, al punto de nuestra predicación, donde Jacob se encuentra con ese ángel y pelea. Y vamos a leer otra vez el 32, 24, 26. Así que se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó? Y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Entonces el ángel le preguntó: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y yo quiero que vayamos a Oseas 12:4, por favor. Cuando lo tengan, digan un amén. ¿Lo tienen? Pues yo todavía no. 3 y 4 dice: en el seno materno tomó por el calcañal a su hermano y con su poder venció el ángel. Venció el ángel y prevaleció. Pero me llama la atención que dice: lloró y le rogó en Betel. Le halló. ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? Wow. Hermanos, antes de que Dios cambie tu nombre y mi nombre, tu situación, mi situación, tiene que haber un lloro, tiene que haber un ruego delante de Dios, tiene que haber una comunicación. Y es que si vemos en los capítulos anteriores, cuando él huía de Saúl, que se le aparece el ángel, que bajaban del cielo en una escalera, era en un sueño. Pero aquí fue diferente, porque él se quedó solo y él oró y él rogó y él clamó y él se comunicó con Dios. Es diferente de que Dios te hable en un sueño a que tú te comuniques con él. Porque cuando nos comunicamos con él es una relación. Y le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y mientras yo meditaba la palabra y mientras yo la meditaba, yo le decía: Señor, enséñame algo que yo no he visto. Déjame ver. ¿Qué me quieres decir tú aquí en tu palabra? Déjame entender que no solamente sean palabras, que no solamente sea información que suena bien. Y él me dijo, me enseñó: Esmeralda, cuando tú estás en aflicción, yo soy quien te busco. Yo soy quien te busco. Así como siempre vine al encuentro de Jacob. Me dijo: no importa quien te persiga, no importa quien te robe, no importa quien hable mal de ti o quien te quiera matar. Yo te estoy buscando para bendecirte. Yo te estoy buscando para darte una palabra. Y me quedó claro que cuando tengo aflicción y problemas, el que me busca es Dios a mí, mi papá a mí.
Recuerdo cuando mi hijo mayor tenía 5 años, lo llevé al doctor para un reviso normal. Y me dice la doctora, para ese entonces mi hijo ya había tenido 2 episodios como de ataques. Yo llegaba al hospital de emergencias y ellos me decían, el niño está bien, el niño no tiene nada. Y cuando yo fui a esa cita, le hicieron, lo revisaron y me dijo la doctora, lo voy a mandar con un especialista, con un cardiólogo, porque quiero asegurarme que él está bien. Entonces fui con el cardiólogo y me dice, ¿sabes qué? Tu hijo necesita una operación de corazón abierto. Y yo me quedé, ¿qué? Y yo dije, no, yo voy a ir con otro. Y fui con otro cardiólogo y pedí una segunda opinión. Y me dijo, está en lo correcto. Dijo, tu hijo necesita una operación de corazón abierto. Y me dijo, todavía le añadió. Y dijo, y la necesita ya. Dijo, porque ha pasado tanto tiempo con esta condición en su corazón que se está haciendo como un músculo. Y yo le dije, ¿y qué si decido no hacerla? Porque yo tenía temor. Y él me dijo, si decides no hacerlo, tu hijo no va a llegar a los 12 años. Entonces, a consecuencia de esa noticia, recuerdo que mi esposo y yo estábamos preocupados, estábamos atemorizados. Y pasaron días, noches donde no dormíamos. Yo sentía que él se volteaba en la cama, yo también. Hasta que una noche decidimos orar, hermanos. Éramos inmaduros, éramos jóvenes, no conocíamos a Dios como ahora lo conocemos. Pero me recuerdo que nos hincamos al pie de nuestra cama y le dijimos, Señor, tenemos miedo. Y abrimos nuestro corazón delante de Dios. Y yo me acuerdo que yo le dije, tengo miedo de que me quites a mi hijo. Y en micromilésimas de segundos, nunca se me va a olvidar la palabra que Dios me dijo. Dijo, yo no te haría algo así. Y yo le dije, perdóname. Y él me dijo, yo sabía, yo ya te perdoné. Y me recuerdo que lloré y lloré y lloré. Y cuando me levanté de ahí, tenía tanta paz. Y llegó el día de la operación y yo tenía esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y mientras meditaba en esta palabra, me dijo Dios, ¿ves? Yo soy el que vengo a ti en tu aflicción. Cuando tenía 4 años, a mi padre lo asesinaron. Y recuerdo que un día mi papá ya había muerto. Llegó un hombre a la casa y le dijo a mi mamá, güera, te tienes que salir este día de tu casa porque vienen a matarte a ti y a los niños. Y yo me acuerdo de haber oído esa noticia, hermanos. Llegó la noche, nos fuimos a dormir, pero recuerdo que cuando me desperté en la noche yo estaba en los brazos de un tío, huyendo por mi vida, junto con mi mamá y mi hermano. Y me acuerdo que yo me desperté debajo de ese árbol, y ese árbol tiene unas espinas de este largo. Y yo me acuerdo que mi tío me dijo, shh, no llores, no hagas ruido. Y yo me quedé callada. Y hace años atrás le preguntaba a Dios, porque sentí tanto temor ese día. Marcó mi vida, nunca se me ha olvidado. Y yo le dije a Dios, ¿dónde estabas aquel día? Y Dios me dijo, ahí estaba mirándote, porque siempre que tú tienes una aflicción, un problema, una necesidad, yo soy el que vengo a ti. Yo le dije, gracias, Señor, porque nunca me has dejado sola. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llaman? ¿Por cómo te conocen? Jacob tuvo que luchar con el ángel para que le cambiara el nombre. Y yo puedo entender que cuando tenemos un encuentro con Dios nos cambia. Y probablemente cuando Jacob regresó con su esposa después de toda esa noche de pelear con el ángel, porque era necesario
una bendición. Él tenía miedo de encontrarse con su hermano. Él había oído de su hermano: yo te voy a matar. Y él sabía que si no tenía un encuentro, una bendición, él podía perder la vida. Y regresó con su esposa y sus hijos. Pero él regresó diferente. ¿Y sabes qué? Que Jacob hizo esto. ¿Él qué? Él cojeaba. Él cojeaba. Él nunca quedó igual. Su vida cambió. Él dejó de caminar normal. Normal. Dios no mira lo que yo miro. Él mira diferente. Y Dios lo marcó y él cogió. Él tuvo que tal vez necesitar de un bastón el resto de su vida para caminar. Y yo me imagino que le preguntó a su esposa y sus hijos: ¿qué te ha pasado? Y Jacob dijo: tuve un encuentro con mi Dios, el Dios vivo. El Dios que tiene ojos y ve, que tiene oídos y nos escucha, que tiene boca y habla. Dice el salmista David: los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Él escucha tu necesidad, Él ve tu clamor. Y después que regresa con Esaú, se encuentra él ya cojo. Lo besa, se abrazan, le da regalos y casi le dice: gracias por no matarme, ¿sí o no? ¿Por qué le llevaba tantos regalos? Porque quería congraciarse con Esaú. Y entonces de ahí se despiden y él se va a vivir a un lugar que se llama Siquén, como a 3 días de camino lejos de Esaú, por si se le ocurría regresar o se acordaba de que le había robado la bendición, ¿no? Entonces Jacob se va a Siquén. Y me imagino que Jacob dijo: estoy aquí, ya no estoy con mi suegro, ya no estoy huyendo, hice paz con mi hermano, he llegado a este lugar y él ahí acampó, aquí voy a estar bien. ¿Y qué creen, hermanos? Que a veces cuando más pensamos todo está bien, le vuelve a suceder una desgracia a Jacob. Acababa de salir de la pelea con el ángel y llega a Siquén y dice que su única hija, Dina, su única hija, sale a la ciudad a conocerla y la ve el príncipe de esa ciudad que se llama Siquén, hijo de Abor, rey de aquellas tierras, y dice que él la toma, la ultraja y la viola. Imagínate cómo se sintió Jacob que le violaran a su única hija. Pero Señor, ya me encontré con el ángel, ya me cambió el nombre. ¿Qué está pasando? Ya me dio la bendición mi papá. Tú me diste instrucción de que me regresara, que tú ibas a estar conmigo. ¿Qué pasa? ¿En dónde estoy? Mira lo que le ha sucedido a mi hija. Y dice que sus hijos, que Siquén queda enamorado de Dina y va y les dice: quiero que me des a tu hija porque me enamoré de ella. Que nunca lo entenderé. O sea, ¿cómo puedes violar a alguien y enamorarte? O sea, mi mente no lo llega a entender, pero así sucedió en el caso de Dina. Y dice que le dicen: está bien, te la vamos a dar en matrimonio con una condición, que todos los hombres de Siquén se circunciden. Y dicen ellos: está bien, lo vamos a hacer. Pero entonces, en el tercer día después de la circuncisión, donde estaban en el dolor más profundo, dice que Leví y Simeón no consultaron a Dios y vinieron y tomaron venganza con sus propias manos. Y mataron a todos los hombres de Siquén. Imagínate cómo se sintió Jacob. Y Jacob les dice: me han hecho abominable a la gente de este país. Yo tengo pocos hombres, ellos van a venir contra nosotros y nos van a matar. Y ahí está Jacob, hermanos,
con una situación difícil? ¿Sí o no? Te violaron a tu hija. No, aunque él hubiera querido defenderla, no podía, no tenía la cantidad de gente para hacerlo. Él, yo creo que estaba esperando en Dios, pero Simeón y Leví se adelantaron y deciden vengar a su hermana. Y ahí está otra vez Jacob en aflicción. Y cuando yo me imagino, hermanos, que Jacob no podía ni tenía las fuerzas para orar, mucho menos para ofrecer un ayuno. Y vamos a Génesis 35 del 1 al 7. Y ahí podemos ver claramente cómo Dios busca otra vez a Jacob. Cuando menos tiene fuerzas Jacob, cuando él siente que no puede más, cuando él no tiene fuerzas para orar, para ayunar, tal vez para venir a la iglesia, o sea, Dios le habla y le da una instrucción y le dice: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Quiero que leas conmigo el verso 1. 1, 2, 3. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz un altar al Dios que te apareció cuando oías de tu hermano Esaú. Me parece hermoso de parte de Dios ver una y otra vez cómo a través en la vida de Jacob, cuando él estaba en dificultad, cuando él no tenía fuerzas, Dios era el que venía y le daba una palabra. Y aquí una vez más le dice: no, es que sí que no es tu lugar. Levántate y sube a Betel. Quédate ahí y haz un altar. Y Betel significa casa de Dios, no de 4 paredes. La presencia de Dios. Te dice: levántate, sube a la presencia de Dios y quédate ahí y haz un altar. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Jacob le da una instrucción a su familia. Dice: vamos a ir a la casa de Dios, pero para poder estar en la presencia de Dios tienes que quitar los dioses ajenos. ¿Qué son esos dioses ajenos? Yo meditaba: Señor, ¿qué son esos dioses ajenos? Todo lo que me separa de ti, todo lo que yo pongo primero que Dios, lo tengo que quitar. Ahora yo meditaba: Dios, limpia mi pecado, sí, porque yo no tengo el poder para limpiarme, para redimirme yo misma, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer eso. Es por la sangre de Cristo que yo soy redimida y limpia delante de Dios. Pero aquí hay una instrucción y dice: quita los dioses ajenos. Pero sí podemos quitar costumbres, sí podemos quitar actitudes, sí podemos quitar parte de nuestra cultura que nos han enseñado en nuestra propia cultura a adorar dioses que no tienen vida, dioses de madera, dioses que no tienen oídos, dioses que no importa cuánto llores, cuánto clames, cuánto te comuniques tú con ellos, nunca te van a contestar, nunca nos van a dar una palabra que pueda cambiar nuestro destino, nunca nos van a dar una palabra para poder salir del problema en que nos encontramos. Y él le dijo: quita los dioses ajenos, porque yo soy un Dios celoso. Yo solamente te quiero para mí. Conmigo, Jacob, soy primero yo, después yo y al último yo. Y te voy a dar una familia, en nuestro caso. Y te voy a dar una iglesia. Y te voy a dar un trabajo para prosperarte. Pero eso va a venir después de mí. Dice que él levantó un altar ahí en Betel. Cada vez que vemos en la Biblia que alguien levantó un altar, quiere decir un pacto. Yo hice un pacto con Dios cuando levantamos un altar. Es por eso que Noé levantó un altar y vemos una señal en el cielo. El arco iris es un pacto. Cuando venimos al altar y nos casamos, hacemos un pacto.
Platicaba ayer con mi esposo y con unos hermanos. Cuando tú y yo traemos nuestro diezmo al altar, es un pacto que hacemos con Dios. Un pacto que le recuerda al devorador: tú no me puedes tocar. Tú no puedes robar lo que a mí me sobró. Y a veces decimos, les comentaba a mis hermanos ayer, pues es que no me alcanza a dar el diezmo. Es que no me alcanza. Pero es que hay un espíritu que se llama devorador y ese no lo podemos reprender ni tú ni yo. Por más que oremos, por más que ayunemos, a ese le toca a Dios. Entonces Jacob levantó un altar y hizo un pacto. Todos los que pasaban por Betel reconocían que Jacob tenía un pacto con Dios. También habla de mudar nuestros vestidos. Eso quiere decir identidad. Siempre que miramos vestidos en la Biblia, quiere decir identidad. Tienes que olvidarte de lo que eras. Tienes que olvidarte de lo que te estorba. Tienes que olvidarte de tu pasado, de cómo te llamaban, para poder tener un altar en Betel, en la presencia de Dios. El 3, y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob lo escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no los persiguieron a Jacob y a sus hijos. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Me llama la atención que Dios pone sobre Jacob, dice que hubo un temor alrededor. A veces tenemos enemigos, ¿sí o no? Yo tengo enemigos que me persiguen. Pero cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios y seguimos la dirección de Dios, sus instrucciones, levántate, sube a Betel y quédate ahí y haz un altar. ¿Sabes qué sucede? Que Dios se encarga de tus enemigos y de mis enemigos. El 9, ¿apareció quién? Otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram. ¿Y qué hizo? Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. Tu nombre ya no será más tramposo, sino será príncipe con Dios. Y llamó su nombre Israel. Eso es lo que significa Israel. Y ahí Dios lo empieza a bendecir. Y de aquí en adelante vamos a encontrar escrituras en la Biblia que se le llama a Jacob Israel, o al lado identifican Israel, Jacob. Dios le cambió el nombre. El ángel le dijo: ya no te llamarás. Pero Dios por una segunda vez se aparece a él y le dice: no te vas a llamar ya más tramposo. No vas a tomar ya más las cosas por la fuerza. Yo te voy a dar un nombre. Lo que yo puedo ver, hermanos, es de que un encuentro con Dios nos puede cambiar. Puede cambiar la situación actual en la que estás. Puede cambiar tu nombre, puede darte provisión. Pero ¿sabes lo que yo me doy cuenta? Que un encuentro no es suficiente. Van a seguir viniendo aflicción, va a seguir viniendo problemas, va a seguir viniendo retos. Necesitamos un altar. Dios me enseñó: un encuentro conmigo te puede cambiar una situación en un momento. Pero si tú decides obedecerme, subir a Betel, quitar tus dioses, quedarte ahí en mi presencia y hacer un altar, voy a cambiar tu casa. Oh my God, dáselo fuerte a Él. Betel es la presencia de Dios. Aquí se manifiesta la presencia de Dios porque estamos nosotros. Pero Betel es tu casa. Betel es tu closet. Betel es ese altar que tú tienes en tu casa y te arrodillas y le dices: Señor, encuéntrate conmigo. Necesito comunicarme contigo. No sé si hay alguien aquí que diga: estoy cansado,
Estoy viviendo una situación difícil. Necesito una palabra de parte de Dios para mi vida. Necesito comunicarme con Dios. Tal vez ya tuviste un encuentro con Dios. ¡Qué bueno! Pero Dios en esta mañana nos dice, necesito un altar. Porque en un altar no solamente te voy a bendecir, en un altar me vas a conocer. Y te voy a dar instrucciones. Te voy a pedir que te pongas de pie. Esta es la palabra que Dios tiene para ti. Yo ya terminé. Pero si tú sientes la necesidad de orar ahí en tu lugar, de pasar al altar, tienes la libertad de hacerlo.